Hola. Bueno, vamos a seguir con la siguiente charla. Creo que Joel no necesita muchas presentaciones, que vamos, más de hardware, ¿no? La charla de hardware, ¿no? Vale. Bueno, ¿estamos todos? ¿Estamos todos? Pues te dejo el mic, a ver cómo nos apañamos. Sí, porque... Hola. Vale, se oye. Vale. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Vamos bastante justitos de tiempo. Parece que Lorenzo no ha comido hoy, ¿no? Entonces, la idea de la charla, pues está dividida en dos partes porque es una charla que tenía pensado dar para el año que viene, porque no está del todo terminada, ¿vale? Hay algunos tipos de evasiones que los estoy terminando de grabar, demos, etcétera, ¿vale? Entonces, la idea principal, pues era mostrar un dispositivo que hemos sacado a la venta este año, es un dispositivo low cost, enseñar todo lo que hace y demás, pero aprovechando que también tenéis que descansar y demás, nos vamos a saltar toda la parte del dispositivo, ¿vale? Y vamos a ir directamente a lo que nos interesa, ¿vale? Bien, bueno, para quien no me conozca, yo soy Joel, trabajo en una pequeña empresa que se llama Titanium, haciendo temas de IoT y pentesting en general, ¿vale? Tenéis ahí mi contacto por si luego tenéis alguna duda, etcétera. Bien, esto era la parte de la charla, vamos a saltarnos todo esto y vamos a ir directamente... Bueno, venga, vamos a comentar, porque esto es bastante reciente, es un nuevo método de desfiltración de datos de un equipo que está conectado a de un equipo que no está conectado a Internet y que lo implementó Hack5 en su nuevo USB Rubber-Ducky, ¿vale? En el USB Rubber-Ducky de este año. Para que hagáis una idea, básicamente lo que hace este ataque es filtrar datos a través del estado de los LEDs de las teclas de bloc mayúscula y bloc numérico de un teclado. ¿Cómo funciona esto? El funcionamiento se basa en tres fases. La primera fase es inyectar un payload de bus USB. No vamos a entrar en lo que es un bus USB porque todo el mundo debería saber cómo funciona. Entonces, el primer paso es inyectar la carga útil para conseguir nuestro botín. Por ejemplo, el contenido de un fichero, la salida de un comando o cualquier otra cosa, ¿vale? La segunda fase se basa en convertir el resultado de nuestro botín, por llamarlo de alguna forma, en pulsaciones de teclas de bloc numérico y bloc mayúscula, ¿vale? Y la tercera fase es utilizando una pequeña funcionalidad de PowerShell, solo funciona para Windows. PowerShell tiene una funcionalidad de poder utilizar un teclado virtual, presionar esas teclas, ¿vale? Esas pulsaciones para filtrar los datos. Y dices, bien, ¿y cómo se hace exactamente? Para que os hagáis una idea, el estándar de USB tiene dos endpoints, uno de entrada y un endpoint de salida, ¿vale? El endpoint de entrada es cuando un teclado, por ejemplo, normal y corriente USB, como podéis ver aquí, ¿vale? Envía las pulsaciones al teclado. ¿Qué pasa? Cuando en el teclado se envían las teclas de bloc mayúscula y bloc numérico, el ordenador responde, ¿vale? Ahí es donde se utiliza el endpoint de salida del propio dispositivo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros presionamos en un teclado la tecla de bloc mayúscula o bloc numérico, el ordenador responde con el estado del LED, para que el dispositivo teclados sepa si se tiene que encender el LED o apagarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que he hecho pues ha sido, como mi dispositivo permite ser endpoint de entrada y de salida, pues configurar el ataque, ¿vale? Entonces, la configuración del dispositivo es muy sencillo, tendríamos que habilitar el ataque y luego podríamos hacer una exfiltración. Por ejemplo, lo podéis ver aquí, que sería la salida del comando de hostname, ¿vale? Entonces, vamos a ver una demo. He querido poner esta demo básicamente porque vais a ver que los LEDs
del teclado van a empezar a parpadear sin parar. Y luego en el monitor serie pues vais a ver la salida del comando filtrado, ¿vale? El dispositivo básicamente es el cable que veis aquí, que es una versión nueva del primer cable que sacamos, que lo hemos puesto a la venta este año. Entonces, al conectarlo ahora vamos a ver las tres fases. La primera, conseguir el botín que queremos. La segunda, convertir las teclas, o sea, convertir el botín a pulsaciones de teclas. Y la última fase, enviarlo. Ahí habéis visto la primera fase. Ahí veis la segunda. Bueno, se ve. No se ve porque es muy rápido, pero se ve, ¿vale? Y la tercera. Y ahora si os fijáis, en el teclado los LEDs no paran de parpadear, ¿vale? Esto es lo que os comentaba del endpoint de entrada y salida. Entonces podéis ver la salida del comando filtrado, que en este caso era un hostname. No sé si lo veréis muy bien, pero luego tengo el vídeo aquí grabado, ¿vale? Vale, ahora sí. Vamos a entrar en la parte de lo que sería la parte de la charla. Vamos a ver la parte de evasión de restricciones USB. Vamos a ver tres tipos, una muy básica, una intermedia y otra bastante avanzada, ¿vale? Y la idea final es realizar un ataque en un entorno real que no tenemos ni puta idea del software que se está ejecutando, ni los periféricos USB que están conectados en una empresa y ni el software de protección que están utilizando, ¿vale? Entonces, bueno, por poneros algunos ejemplos, pues para Windows tendríamos, es por poner unos ejemplos, ¿vale? Para Linux tenéis por ahí, y para Mac, como odio Mac, pues no sé, no conozco nada de eso, ¿vale? Bien, ¿cómo funciona el 95% de los programas que bloquean los dispositivos USB? Se basan en tres cosas, ¿vale? Se basan en la clase de interfaz, ¿vale? Que la clase de interfaz es la clase principal. En este caso, un 3 sería HID, que sería dispositivo de interfaz humana. Para que os hagáis una idea, en el caso de un pendrive sería un 8, que sería la clase de almacenamiento masivo, ¿vale? Para esta charla lo que a nosotros nos interesa es la 3, que sería el dispositivo de interfaz humana, que son los teclados, los ratones, etcétera. Luego tenemos la subclase de interfaz, que básicamente y únicamente solo son dos descriptores, un 1 y un 0. 1 significa que permite el protocolo boot y el 0 es que no. ¿Qué es esto del protocolo boot? Esto es lo que permite que un teclado pueda funcionar, o un ratón, incluso antes que arranque el sistema operativo. Por ejemplo, en la BIOS, ¿vale? Si el teclado está configurado con esto, A1, nosotros si arrancamos la BIOS y conectamos un teclado USB y funciona, es porque funciona y tiene el boot protocol. Y si no, es porque no lo tiene habilitado, ¿vale? Y luego tenemos lo que es la interfaz de protocolo, el protocolo de interfaz, que si es un 1 es un teclado y si es un 2 es un ratón. Vamos a ver, bueno, en esta charla no, pero lo voy a comentar un poco por encima, una forma de también evadir cambiando justamente ese descriptor, ¿vale? Y luego lo que se hace en los software de whitelist es, vale, te bloqueo todos los teclados, te bloqueo todos los ratones y solo te permito un dispositivo USB específico. En la mayoría de los casos solo se hace una comprobación, que es comprueba el vendor ID y el product ID. En algunos casos el serial, pero en los teclados no se suele utilizar básicamente el número de serie. Entonces, vendor ID y product ID, ¿vale? Quedaros con eso. Bien, vamos a empezar con la evasión básica. Por ejemplo, vamos a utilizar un programa que se llama USB Debug, ¿vale? Que como podéis ver, yo aquí directamente estoy bloqueando absolutamente todos los dispositivos de interfaz humana que permitan o no el protocolo boot. Hemos dicho que si es un 0 es que no lo permite y si es un 1 es que sí que lo permite. Los estoy bloqueando absolutamente todos. Ya estoy bloqueando el protocolo, el 1 y el 2. O sea, estoy bloqueando ratones y teclados. Y luego me voy a habilitar que solo se puede utilizar un teclado específico con ese vendor ID, con ese product ID. Vale. Esto es lo que pasaría, ¿vale?
Si tenemos un teclado conectado, un teclado el que hemos permitido, podéis ver, no sé si se verá con el cartel, pero veis ahí que hay 3 teclados USB. Eso es por ahora la versión intermedia que vamos a ver. Esas son las clases de interfaz. La clase de interfaz, el número de interfaces, que ahora vamos a ver cómo evadir eso. Pero si os fijáis, mi dispositivo malicioso, Evil Crow Cable Pro, tiene una bolita en rojo. No sé si lo veis por el cartel, pero está ahí, ¿vale? Tiene una bolita en rojo, que eso indica que está siendo bloqueado, porque no está permitido, ¿vale? Todas, o incluso, todas no, la mayoría de las APIs USB que se pueden utilizar con el IDE de Arduino, sin implementar tu código, ni rayarte la cabeza ni nada, te permite cambiar la configuración de nuestro dispositivo malicioso con el Vendor ID y el Product ID que nosotros queramos. Y también nos permite cambiar el fabricante y el descriptor, ¿vale? Entonces, podemos ver que en este caso tendríamos las 3 interfaces del teclado original, que ahora vamos a ver qué es esto de las interfaces en la segunda versión. Y luego podemos ver que nuestro dispositivo malicioso se ha convertido en el dispositivo original, el que estaba habilitado, nos lo pone en verde y podríamos ejecutar un payload, ¿vale? Bien, cosa a comentar. Ahora aquí me podéis decir, pero aquí estás jugando porque hay un teclado que está habilitado, ¿vale? Y si nos encontramos una empresa que tiene absolutamente todo bloqueado, no puedes conectar un teclado, no puedes conectar un ratón, no puedes cambiar nada. Bien, vamos a volver a la tabla, ¿vale? En lo que es, en el protocolo de interfaz, que vemos que uno es un teclado y un 2 es un ratón, eso lo podemos cambiar y crear un dispositivo compuesto, ¿vale? Un dispositivo compuesto, el protocolo de interfaz, el descriptor, va a ser un 0, con lo cual el 99% de las empresas eso no lo bloquea. ¿Por qué? Porque solo bloquea el 1 y el 2. Un dispositivo compuesto, ¿cómo funciona? Al final, cuando es un 0, lo que hace es coger los primeros descriptores que están configurados por debajo. Con lo cual, podríamos evadir también aunque se bloqueen todos los teclados y todos los ratones. ¿Por qué? Porque el 95% de las herramientas solo bloquean a través de la clase de interfaz, la subclase de interfaz y el protocolo de interfaz, ¿vale? Bien. Detección media. Vamos a algo ya más complicadete, ¿vale? Esto es una herramienta que desarrolló Miguel Ángel Arroyo. Le he pedido permiso porque hablé con él de que la había conseguido evadir y todo el rollo, y me ha dejado que lo muestre cómo se ha evadido su herramienta. Esto es una herramienta que lo que hace es comprobar el número de interfaces de un determinado dispositivo USB, ¿vale? Tenéis por ahí 2 enlaces de la investigación que hicieron de cómo funciona el protocolo de USB, por si le queréis echar un ojo, y la herramienta para utilizarla. ¿Qué pasa? Todos los dispositivos Buzz USB, salvo que tú sepas esto y lo sepas configurar, solo tienen una interfaz, ¿vale? En cambio, absolutamente todos los teclados USB originales, el que compréis, podéis hacer la prueba, tenéis un teclado USB, le tiráis un DMES y veis las interfaces que tiene. Veis que tiene 2, mínimo va a tener 2. No va a tener una. Entonces, lo que hizo Miguel Ángel es decir, vale, yo me creo una pequeña herramienta que compruebe cuántas interfaces tiene el dispositivo que está siendo conectado. Si solo tiene una, te lo bloqueo, porque es un Buzz USB. Todos los teclados pues tienen mínimo 2 interfaces, ¿vale? ¿Por qué 2 interfaces como mínimo? Pues suelen ser la interfaz de teclado, pero por ejemplo en un teclado de estos gordos, grandes, que tiene el teclado numérico, aparte del teclado de las letras y demás, por cada cosa de esas es una interfaz, ¿vale? Y luego, por ejemplo, si son un teclado de estos que llevan integrado un touchpad, el touchpad sería otra interfaz. Y aparte los teclados también tienen sus propias interfaces de depuración, ¿vale? Entonces, por eso siempre un teclado original
siempre va a tener un mínimo de 2 interfaces. Bien, esto es un poco del código de la herramienta de Miguel Ángel. Al final lo que hace la herramienta es primero imprimirte por el terminal el número de interfaces que tiene el dispositivo que está conectado y te imprime también la clase de interfaz, la subclase de interfaz y el protocolo, ¿vale? Y por último llama la función de chequear si es un bus USB. Al final esta herramienta, que también lo utilizan en herramientas comerciales y de empresas de seguridad, al final lo que hace es una comparación, ¿vale? Tienes ahí un if. Vale, ¿qué te está diciendo? Si el número de interfaces es una, el número de interfaces es una, la clase de interfaz es un 3, que es dispositivo de interfaz humana, y la interfaz de subclase, la subclase de interfaz, es un 1, que es que permite el protocolo boot, que permite poder ejecutarse permite funcionar antes de que se ejecute el sistema operativo, te imprime por el terminal, que atención, probablemente es un bus USB y no te monta el dispositivo. Y ahora, como vamos a ver, básicamente también te suena un sonido muy gracioso de un pato haciendo ruido, ¿vale? Porque esto es una herramienta que se desarrolló para detectar el USB Rubber Ducky y demás. Bien, como podéis ver aquí, esto es un ejemplo de la herramienta ejecutándose con mi dispositivo malicioso, ¿vale? Si os fijáis, podéis ver que el número de interfaces es una, ¿vale? Y abajo del todo te dice, es un dispositivo bus USB, no te lo monto. ¿Qué pasa? Si investigamos un poco la pila de USB, la que estemos utilizando, yo por ejemplo, estoy utilizando una que se llama Tiny USB, ¿vale? Si miramos el fuente, vamos a poder ver y entender cómo configurar más interfaces en el dispositivo. Entonces, lo que hice yo en el propio firmware del dispositivo es añadir una segunda interfaz. La primera interfaz, la de teclado, y luego una segunda interfaz que tiene dos descriptores, ¿vale? Uno de System Control y otro de Consumer. ¿Esto por qué exactamente esto? Porque es uno de los teclados que tenía yo originalmente por casa. Se configura y por último se inicializan las dos interfaces. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como podéis ver ahora directamente nuestro dispositivo nos dice que tiene dos interfaces y el payload se ejecuta abajo. Entonces vamos a ver una demo en directo. Vale. No sé si lo veis o lo hago más grande. A ver. Yo creo que así sí. Vale. Por no estar con el IDE cambiando de firmware y demás, yo aquí tengo un dispositivo bus USB, es un SP32S2, y ahora cuando lo conectemos, no tengo audio, pero si estamos en silencio todos se escuchará el sonidito, ¿vale? Bueno, espérate, que como tenía eso conectado, ¿vale? Si yo ahora conecto, ¿vale? Podéis ver, como os he dicho, primero imprime los datos del dispositivo que estamos conectando, te dice número de interfaces es una, clase de interfaces dispositivo D es un hit, subclase es uno que permite el protocolo boot y luego te dice probablemente es un bus USB, ¿vale? Ahora yo lo desconecto esto y por aquí pues tengo uno de los dispositivos de los que hemos desarrollado este año y directamente al conectarlo va a evadir esto y va a ejecutar un payload, ¿vale? Entonces, ¿vale? ¿Vale? Entonces ahí ejecutaría el payload. Bueno, es un ejemplo de que saque el PassWD, pero aquí podemos ver ya pues que tenemos el número de interfaces de nuestro dispositivo bus USB es 2, con lo cual nos podemos evadir también esta medida de seguridad, ¿vale? Que es comprobar el número de interfaces. Y ya por último,
vamos a ver una ya de las gordas. Hay muchas, no muchas, pero hay bastantes ya, que hace comprobación de todo esto que veis aquí y más, ¿vale? No vamos a entrar en qué es cada una, porque me puedo tirar explicando qué es cada una hora. Entonces, espérate que conecte esto por aquí. Entonces, para no estar mirando cómo evadir cada una de estas, se me ocurrió una cosa, que fue, ¿por qué no clono al 100% el dispositivo USB? Y me quito de problemas, porque cualquier tipo de software, haga una validación o haga otra, la comprobación que va a hacer va a ser sobre el dispositivo original. Si yo consigo clonar al 100% el dispositivo original al 100% automáticamente, me voy a poder evadir lo que a mí me dé la gana. Entonces lo primero que hice pues, fue modificar el script de la herramienta de Miguel Ángel, quité la parte del chequeo de bus USB y lo que hice fue que me imprimiese toda o la máxima información posible del dispositivo USB que estaba conectando, que como podéis ver aquí es exactamente lo mismo que me estoy sacando aquí, ¿vale? Entonces, aquí es donde viene el problema. El problema es que casi ninguna pila de USB te permite configurar y te permite modificar todas esas cosas del dispositivo. Entonces, pues tuve que picar código, ver cómo funcionaba y crearme las funciones exactamente para poder modificar todos los parámetros. O sea, tuve que modificar directamente la librería. Entonces, por ejemplo, quiero que veáis ahora lo único que no, para que veáis una diferencia de una clonación completa, tengo comentado la línea de cambiar la velocidad del USB, ¿vale? Para que ahora aquí, bueno, también en la parte de clonar lo que sería el número de interfaces, que eso lo hemos visto y tal, pero lo que quería que vierais es que el que tiene la velocidad USB baja sería el teclado original y el dispositivo malicioso sería el que es full speed. Y solo es por que veáis, por dejar algo de diferencia, pero si os fijáis, el vendor ID es el mismo, el product ID es el mismo, el serial, bueno, en este caso no tiene nada, el fabricante, el producto, la versión de especificación de USB, exactamente la misma. ¿Qué más? El valor de la versión, pues lo mismo, el número de puertos, el número de interfaces, la clase de interfaz. O sea, si os fijáis y echáis un vistazo así por encima, es todo absolutamente igual, menos la velocidad, que como habéis podido ver aquí, pues la podría cambiar directamente también, ¿vale? Otro caso de comprobación, pues si hacemos un LSUSB, podemos ver que tenemos exactamente dos teclados iguales. Y si hacemos con el parámetro -3, pues menos T, podemos ver que la única diferencia es la velocidad, ¿vale? Por dejar alguna, para que veáis un poco las diferencias, por dejar una diferencia de lo que es. Entonces, bien, dije, vale, yo quiero hacer un ataque en un entorno real. Porque las demos que hemos visto ha sido con un teclado que tengo yo en mi casa, que he podido sacarle el vendor ID y el product ID y el número de interfaces, pero porque es mío. Si yo accedo a una empresa que no sé qué tipo de periféricos ni qué software tienen instalado, digo, ¿cómo puedo hacer un ataque automático que me permita cargarme todo eso, sin yo tener ni puta idea de lo que hay, ¿vale? Entonces, el microcontrolador que lleva este dispositivo, que era por eso una de las partes de explicar lo que hace el dispositivo, a diferencia de la mayoría de los microcontroladores, este tiene 2 cores. Entonces, como tiene 2 cores, puedo utilizar un core como USB device, que sería el identificarnos como un teclado, y el otro core como USB host, sin necesidad de hardware ni electrónica adicional. Entonces, la idea es muy sencilla en el ataque. Nosotros llegamos a una empresa que tiene su software de protección, no sabemos qué software hay, tienen sus teclados y sus raternes, no sabemos qué hay allí. Entonces la idea es muy sencilla. Nosotros llegamos, desconectamos el teclado y lo conectamos a nuestro dispositivo.
Y luego nuestro dispositivo malicioso lo conectamos o a una batería externa que tengamos nosotros o al propio ordenador. El payload no se va a ejecutar porque nuestro dispositivo no está autorizado, porque hay un software que está bloqueando eso, pero sí que le va a dar alimentación, porque los software solo cortan la línea de datos, no corta la alimentación salvo que te hayas cargado el puerto USB. Aún así, pues se podría conectar a una batería externa. Entonces, de una forma automática, que ahora vamos a ver una demo en directo, va a leer la información del periférico USB original y se la va a aplicar a sí mismo. Y entonces, cuando lo volvamos a conectar, directamente va a cargar, va a conseguir hacer el clonado del 100% del dispositivo. Por poneros un ejemplo, esto sería información básica, ¿vale?, que se puede clonar y demás, pero como quise clonar al 100% el dispositivo, pues podéis ver que muestra absolutamente todo y todo lo que hay por haber de un dispositivo USB, de un periférico USB, absolutamente todo. ¿Que tiene tres interfaces? Pues automáticamente va a coger toda la configuración de esas 3 interfaces y se las va a aplicar. Va a cambiar todo. Esto es básicamente el monitor serie de Arduino para que veáis que muestra absolutamente todo, ¿vale? Entonces, vamos a ver la demo y así os podéis ir a descansar. Vale, a ver cómo hago yo esto. Súbete y si me echas una mano, pues mejor, y así ya. Vale, a ver. Sí. Vale, vamos a ver. A ver que lo vean bien. Vale, déjame un segundo. Vale, mira, para que veáis un poco esto, yo aquí tengo un teclado, ¿vale? Aparte, Adrián está aquí para que vea que no hago nada raro, ni os miento, ni nada, ¿vale? Entonces, yo voy a conectar únicamente, es que esto de hacer con el micro malo, voy a conectar el teclado, ¿vale?, que está conectado al ordenador y demás. Un momento. Si yo hago un LS USB, por ejemplo, ¿vale?, quiero que os fijéis en lo que es el teclado, ¿vale? Si alguien no se fía, si alguien me deja un teclado, me da igual cuál sea, os hago la demo en directo igualmente, ¿vale? O sea, para que veáis. Esto lo hice en un congreso hace poco y sin conocer, la organización me dejó un teclado y funcionó a la primera, ¿vale? Para que veáis que no es que ese teclado lo has traído tú. Y dices, no, si queréis se hace con otro. Podéis ver el teclado, que es el Holtec semiconductor, ¿ves? Teclado LK no sé qué, y podéis ver el Vendor ID y el Product ID, que es 04D91702, ¿vale? Yo ahora lo voy a desconectar. ¿Está por ahí? Y voy a conectar, he hecho la demo así, para que veáis para que veáis todo. Ahora voy a conectar el dispositivo malicioso, ¿vale? Si yo hago un LS USB, ¿vale?, podéis ver Raspberry Pi Pico, ¿vale?, que sería el dispositivo malicioso. Lo mismo, vale cualquier microcontrolador, lo único que tenéis que ver cómo funciona la pila USB y demás. Y he hecho para que veáis que tenga el Vendor ID 0 y el Product ID 0 también, ¿vale? Ahora vamos a hacer el ataque real. Yo desconecto el dispositivo malicioso. Bueno, déjame, aquí. Y conecto, bueno, espérate, para que veáis. No, lo que quiero es para que vean, me abro un monitor serie con esto. Monitor serie, vale. Vale, yo desconecto el dispositivo malicioso, el monitor serie se queda abierto para que ahora veáis cuando se conecta lo que pasa. Esto voy a hacer un clear, ¿vale? Y conecto otra vez el teclado, ¿vale? Hago un LS USB, ¿vale? Podéis ver ahí el teclado, ¿vale?, que está ahí, el dispositivo malicioso está aquí. ¿Cuál es el ataque? Ahora mismo eso sería el ordenador corporativo, con sobremesa, lo que sea de la compañía, ¿vale? Y podéis ver que está conectado el teclado. Yo llego y el ataque es muy sencillo. Desconecto el teclado, ¿vale? Y lo conecto al dispositivo malicioso, ¿vale? Ahora mismo está todo conectado.
Yo me abro esto para que lo veáis. Al conectarlo, ¿vale? Automáticamente, para que veáis, me saca la información del teclado, ¿vale? Y en este momento todavía no ha hecho nada. Si yo hago un LS USB, ¿vale? Podéis ver que seguimos teniendo que lo que está conectado es una Raspberry Pi Pico con el ID con el 00. Y por alguna extraña razón... Ah, vale, el Realtek es otra cosa, vale. Podéis ver que está la Raspberry Pi Pico. En este momento, nosotros ya hemos robado la configuración del USB. Tenemos la configuración del USB. Pero aún no la hemos aplicado. Lo único que hay que hacer para aplicarla es desconecto y vuelvo a conectar, ¿vale? En este caso voy a quitar todo. Te puedes alejar con el teclado, ¿vale? El teclado lo tiene él, solo está el dispositivo malicioso. Si yo vuelvo a... Bueno, voy a hacer un clear. Si todo ha salido bien y conecto, ya hago un LS USB, podéis ver que se ha clonado absolutamente el teclado y el teclado está ahí. Y esto hubiese funcionado con absolutamente cualquier periférico sin conocerlo yo, ¿vale? Y nada, son las 5:15, con lo cual vamos bien. Así que... Bueno, pues si tenéis alguna duda, pues así de rápido. ¿Preguntas? ¿Tengo para una pregunta? Antes de hacer un pequeño break. Estamos viendo mirar un poco que compartimos mucho con los escritores y un poco esta información y en un entorno no crítico, ¿vale? Como por ejemplo el entorno gubernamental y estas cosas. Se utiliza mucho hardware externo como por ejemplo AUX USB, por ejemplo. Exacto. Una solución muy buena. Exacto. Y es la que más recomiendo lo que sería una solución de ese tipo, no hace falta que sea esa. Vale. ¿Por qué? Porque es un dispositivo que dentro lleva su propio sistema operativo, no se está utilizando el sistema operativo del ordenador, sino tiene su propio sistema operativo y tiene aparte antivirus instalado dentro. Entonces lo que hace AUX USB, que yo lo utilicé hace muchos años, porque conozco a las chicas que lo montaron, básicamente lo que hace es te bloquea todo. Te bloquea todo salvo el almacenamiento masivo, y antes de poder utilizar el almacenamiento masivo te pasas 4 o 5 antivirus y aún así te preguntas varias veces si lo quieres utilizar. O sea, antes de utilizar software como el que podemos ver, ya no solo software como el que hemos visto de las demos, sino las soluciones de Kaspersky, de ESET y demás, que son software que se ejecutan en el ordenador o en la red de la compañía. Lo mejor que hay es utilizar los dispositivos como el que te comento, los que... Sí, no, pues como conozco a USB, por eso te quería preguntar. Otra cosa que te quería preguntar, el proceso de recuperación de los descriptores del dispositivo, ¿ese proceso cómo lo hacéis? Porque hay nuevos dispositivos ahora de nueva generación que tienen escritores custom, personalizados. ¿Cómo hacéis el proceso de clonado? ¿Solo lo tenéis a mano? Al final, lo que es un dispositivo malicioso es un USB host. No sé si sabe, un USB host es como hay un USB de un ordenador. Entonces, cuando tú conectas cualquier dispositivo, para que el ordenador reconozca el dispositivo que está siendo conectado, es el propio dispositivo el que envía su configuración. Entonces, lo único que estamos haciendo nosotros es hacer un man in the middle. Nos ponemos en medio entre el teclado y el equipo, entonces todo lo que envía el teclado pasa por nosotros. Entonces, toda la configuración de descriptores y absolutamente todo lo que tiene un periférico USB pasa por nosotros antes de llegar al ordenador. Entonces, como nosotros estamos en medio, nosotros podemos coger toda esa configuración y aplicarla. Que los dispositivos muy modernos hayan metido algún tipo de descriptor
funcionar exactamente como lo tengo hecho, porque yo el dispositivo he tenido que configurar cada valor. Entonces hay un valor nuevo que yo no conozco, porque como dices tú, has metido descriptores custom y demás, pues tendría que ver yo cuáles son esos descriptores y implementarlo en el código para que yo pueda modificar la configuración de eso. Sobre todo también porque hay descriptores de nueva generación que ya también tienen su propio token, entonces es prácticamente, entre comillas, imposible poder clonarlo porque son autenticados. Entonces, claro, yo las pruebas que he hecho han sido con teclados que tengo yo en empresas, por ejemplo, los teclados de los que tenemos en la empresa que utilizamos en los softwares y demás, pues he hecho pruebas con eso, pero los modernos que pueda haber ahora no tengo ni idea de lo que cambia. Bueno, pues, ¿alguna última pregunta? ¿Nada más? Sí. Yo estaba haciendo algunas pruebas con el ejemplo de la verdad y me he dado cuenta que cuando conectas a un teclado mecánico tipo game o si tiene luces RGB, no creo que no tira suficiente porque ni ya para estar. Con la alimentación, porque al final un teclado de estos gaming y demás consume algo más que un teclado normal y corriente. Entonces, según a lo que funciona el dispositivo o el USB que le estés conectando, pues te lo va a detectar o no. Yo, por ejemplo, en un dispositivo, en un Keylogger que desarrollamos hace unos años, hay muchos teclados de estos gaming con luces y demás, pues que no están recibiendo la suficiente alimentación del dispositivo, entonces no consigue que funcione. Y eso que mira que le estamos pasando 5 voltios, pero aún así hay alguno que no funcione. Entonces, a esa sí que no te sé decir de cuál sería la solución para que funcione con ese tipo de dispositivos. Otras cosas que me han dicho por ahí es que no en los míos, sino por ejemplo en el Keylogger que tiene Hackpy, el Keycroc creo que se llama, me dijeron el otro día que los teclados inalámbricos, los que son los teclados de estos que van con pinchito, con estos de pinchito y son inalámbricos, que ese dispositivo no lo reconoce. Y en el caso me han dicho que en los Keyloggers que tengo yo sí que los reconoce. No sabría decirte exactamente por qué. Lo que dices tú de los teclados gaming, al 100% seguro es por el tema de la alimentación, porque los teclados gaming necesitan más chicha de lo que puedes proporcionar a través del dispositivo malicioso. Vale, eso era muchas gracias. Bueno, pues nada, fuerte aplauso para ello.